Saludos, mi nombre es Andrés Zamora Ramírez. Bueno, yo pertenezco a la carrera de medicina, primer ciclo, en este caso en el área que nos encontramos, el área de microscopía, con el tema del líquido tisular. Vamos a hablar de este líquido, su composición, cómo se forma, entre otros aspectos importantes. Bueno, primero hablando, nos metemos en un aspecto general. Los líquidos corporales, prácticamente estos se encuentran distribuidos en todo el cuerpo, en dos compartimientos, en un líquido intracelular y un líquido extracelular. Un líquido intracelular que se va a encontrar ¿dónde? Dentro de la célula. Un líquido extracelular que se va a encontrar fuera de la célula. En este se divide en cuatro, que tenemos un líquido intersticial o tisular, un líquido transcelular, un líquido intravascular, un líquido extravascular con plasma y la linfa. Tengo líquidos corporales, viendo la imagen que proyecto, tengo células donde tengo dentro líquido intracelular. Tengo vasos sanguíneos donde va a estar el líquido intravascular, que va a ser el plasma como tal, y de fuera también de las células que encontramos el líquido tisular, líquido intersticial. Tenemos el líquido transcelular se ubica en lo que son cavidades como líquido sinovial, líquido de la cavidad pleural, lo que sería el flujo humor del acuoso del ojo, bueno, entre otros. Tengo el líquido tisular, un paciente normal, una persona normal, tiene 11 litros de líquido intersticial. Eso es lo que presenta una persona normal. Una que ya no es normal, que como paciente presentaría alrededor de mucho más litros, ya sea unos 20, unos 21 litros, entre otros. Bueno, hablaré de eso más adelante. El componente principal del líquido extracelular es el líquido intersticial o líquido tisular, que se encuentra fuera de la célula. ¿Cuál es la función de este líquido? Bañar a la célula de los tejidos. ¿Para qué? Para que se forme una comunicación intercelular, remoción de ya sea desechos y también transporte de proteínas, de nutrientes como tal. Tengo una estructura del intersticio. La estructura del intersticio prácticamente tengo que esta se da por haces de fibras de colágeno, por filamentos protoglicanos, los rechuelos de líquido libre y asimismo las vesículas del propiamente líquido dicho. Miren cómo se encuentra el líquido tisular fuera de las células como tal. La composición del líquido tisular, primero vamos a entender que el líquido tisular es un solvente acuoso. Un solvente acuoso que contiene aminoácidos, azufre, ácidos grasos, ya sean neurotransmisores, incluso sales minerales y productos de desecho de células. Aquí se ve en la imagen células del cuerpo. Estas pueden dar su desecho, pasa por el líquido intersticial y va hacia el extravascular, que ese es el plasma, mejor dicho, va por el plasma y ahí es donde salen los desechos. Tenemos la formación del líquido tisular. La formación del líquido tisular voy a explicar de manera superficial y mismo vamos profundamente. Bueno, se forma en las arterias, los capilares, en las arterias, o sea, en los capilares arteriosos, en los capilares de las arterias y los capilares venosos, por dos cosas, por la filtración y por la absorción. Otros le dicen reabsorción, pero vamos a tratar de filtración y reabsorción como tal. Lo voy a explicar más adelante. Hay que conocer términos antes de esto. Una presión hidrostática es prácticamente, si yo tengo un vaso de, voy a explicarlo así, si tengo un vaso de, una botella de cola, tengo líquido dentro, ese líquido ejerce presión sobre las paredes de la botella, ¿verdad? Y si yo la sumerjo en un cubo con agua, ¿qué es lo que pasa?
Ahora el agua que se encuentra fuera de la botella ejerce presión también por las paredes. Entonces, la presión hidrostática, ¿qué es? Es prácticamente la presión que ejerce un líquido sobre las paredes de ya sea el tubo o el recipiente que lo contiene. En este caso serían los capilares. En cambio, una presión osmótica, bueno, es una cantidad exacta de soluto que ayuda a tener un flujo determinado por medio de una membrana semipermeable. Hay que conocer otro término también, una presión oncótica. Una presión oncótica, ¿qué es? Cuando yo tengo proteínas y proteínas absorben o me llaman o atraen el agua. Tengo unas cristaloides que, bueno, son prácticamente soluciones con agua y electrolitos o azúcares en diferentes proporciones. Bueno, la comunicación de líquido intersticial, ¿qué es lo que pasa en la comunicación de líquido intersticial? Esta se da, bueno, aquí tengo un ejemplo de un tejido de pulmón donde yo tengo edemas. Entonces los edemas son la acumulación de líquido intersticial que puede darse en cualquier parte del cuerpo, la verdad. Entonces yo tengo una placa de líquido de tejido pulmonar sano y una placa de tejido pulmonar con edema. La estructura del capilar. La estructura del capilar, bueno, comprende lo que es membrana basal, una capa endotelial y bueno, de aquí en la que presenta la capa endotelial es donde se van a diferenciar los tres tipos de capilares, que ya sea uno que en forma de tubo o cilindro, otro en forma de tubo o cilindro que posee fenestraciones. Fenestraciones son diversos agujeros en todo el cilindro o tubo como tal. Y por último tenemos la hendidura intercelular, que no solo va a presentar, digamos, pedazos en el tubo como tal, sino también en la membrana que lo cubre, la membrana basal y también la capa endotelial. La capa endotelial va a tener hendiduras y asimismo la membrana basal. Ahora, los mecanismos de formación de líquido tisular. ¿Cómo se forma el líquido tisular? El líquido tisular se forma por difusión. Difusión del líquido intersticial, ¿a partir de qué? A partir de una presión hidrostática en el interior del capilar. Ya que dije que la presión hidrostática es la presión del líquido tisular sobre las paredes de los capilares. Por eso, bueno, esto se puede dar ya sea por difusión a través de una membrana, una bicapa lipídica que permite el espacio extracelular al intracelular. Por pigmocitosis, por medio de vesículas, las sustancias que van sanguinolización por medio de vesículas, por la ultrafiltración, que la ultrafiltración no es más que nada, es como yo tengo una cierta cantidad de agua, proteínas, desechos, digamos, nutrientes, y una ultrafiltración. La ultrafiltración sería prácticamente como un filtro que me ayuda a solo yo querer líquido. Entonces todo lo que sea líquido va a pasar, pero todo lo que no sea líquido se va a retener. Unas proteínas súper gigantes, un ejemplo como tal. Ahora, para que haya una difusión del líquido tisular a través de la pared celular es necesario que haya una gran presión hidrostática en el interior del capilar. Tiene que haber una gran presión hidrostática, recuerden eso. Ahora yo voy a explicarlo con una imagen. La presión hidrostática capilar. Bueno, se da en el extremo arterial con una presión de 28 milímetros de mercurio que decae al extremo venoso con 10 milímetros de mercurio. ¿Cuánto ha perdido? 18 milímetros de mercurio en lo que sería presión. Pero para ese entonces ha dado ya la filtración, que prácticamente es este proceso que digo. Una vez que se da la presión hidrostática capilar, se da la filtración del líquido tisular. Entonces se pasa al extremo venoso y la presión oncótica, que también tiene 28 milímetros de mercurio, es aquí cuando la presión oncótica, hablamos que eran proteínas, ¿verdad? La presión que ejercen las proteínas para que puedan atraer al agua. Entonces, si yo tengo una presión oncótica que es mayor,
va a traer al líquido tisular, va a traerlo hasta el extremo venoso. Y bueno, en la que sea la presión hidrostática del líquido como tal, presenta 3 milímetros de mercurio, y la presión oncótica de intersticial, o sea, el líquido intersticial en la presión oncótica presenta 8. Ok, está bien los valores, pero me quedan 5 milímetros de mercurio. Y digo, ¿qué pasa con esos 5? ¿Qué pasa con esa presión de líquido intersticial que me queda? Aquí es donde aparece los llamados que no podemos ver aquí en esta siguiente diapositiva, en la siguiente, aquí. En el intercambio gaseoso de intracapilares, que tengo aquí el ganglio linfático, que es el que se encarga de absorber eso que resta, eso que sobró del líquido intersticial. Bueno, aquí en la imagen que se continuaba vemos este material, la presión osmótica de la sangre, el líquido pasa por la pared capilar para transformarse en líquido tisular. En lo que sería el extremo arterial, como sería la formación, pasa por una presión, ya no es una presión hidrostática, no es una presión oncótica, es una presión osmótica de la sangre, que permite que el líquido que pasa en la pared, o sea, la pared capilar, pasa a transformarse en líquido tisular. Cabe aclarar que la presión osmótica, ¿cómo es? Por una membrana semipermeable que me permite solo el paso del líquido tisular, porque el líquido tisular y el plasma tienen la misma composición como tal, pero se diferencian en ciertos rasgos por concentraciones proteicas o muy minuciosas, pero por la presión osmótica, membrana semipermeable, yo puedo diferenciar esto, la verdad. Luego pasa al extremo venoso capilar, por presión osmótica excede la presión hidrostática y la sangre tisular. La sangre y el líquido tisular como tal vuelve a la sangre por la pared capilar. Al otro mundo, la verdad. Que ya lo explicamos prácticamente. El líquido tisular asciende por el capilar arterial por por una presión que la denominamos presión hidrostática, que esta ejerce presión sobre el líquido va hacia el extremo venoso, y la presión oncótica también ejerce, que serían la proteína ejercen presión para que puedan atraer el agua, y así es como el líquido intersticial es atraído por las proteínas, y entonces es así como pasa al otro extremo venoso. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo en desequilibrio esto? Pasan irregularidades catastróficas, la verdad. Primero, yo tuve una presión capilar, tuve una presión oncótica, literalmente el capilar también, una presión hidrostática del capilar y una presión hidrostática intersticial. Vamos primero por los capilares. Si yo tengo cómo se presentaría una alteración en lo que sea la presión hidrostática capilar, porque por un paciente que presente mayor presión, que sea un hipertenso, o sea, lo que produce es que tenga más presión hidrostática sobre el capilar, sobre el líquido intersticial. Lo que me produce es que este líquido, si es más presionado, obviamente va a querer salir. Entonces, si sale, se produce edema. Sería el primer paso por hipertensión. Tenemos una presión oncótica capilar. Ya, esta se puede dar por dos tipos. O sea, mira, como yo sé que en la presión oncótica capilar necesito de proteínas, si por ejemplo tengo una enfermedad del riñón, una enfermedad renal, tengo ya sea una enfermedad hepática, ¿qué es lo que sería? No produzco proteínas. Enfermedad renal, enfermedad hepática no produzco proteínas. Enfermedad renal, yo excreto las proteínas como tal. O sea, si no hay proteínas
no hay proteínas o no se producen la mayor cantidad de proteínas, el líquido tisular, el líquido intersticial va a aumentar, aumentando hasta que se forme edema. Ahora, la presión hidrostática del líquido intersticial, esto puede darse si un paciente, ¿cómo puede afectar? Si un paciente tiene deshidratación. Si hay deshidratación, hay deficiencia de líquido. Si hay deficiencia de líquido, se produce edema. Porque, como no hay deficiencia de líquido, se siguen produciendo de manera oncótica por la parte venosa y se acumulando. Y a pesar que no logran atraer el agua se acumula y se produce edema. Y ahora, tenemos la presión, lo que sería oncótica en la parte intersticial. Y bueno, aquí hay algo digamos, exacto de las tres restantes, que bueno, vamos a relacionar un paciente que posee hipotiroidismo, que este paciente, ¿qué es lo que pasa con la paciente que presenta hipotiroidismo? La presión oncótica, va a ser menos. ¿Por qué? Porque, de hecho, sí va a ser mayor, pero discúlpeme, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo no me permite que la proteína se degrade completamente. Se degrada sí, pero se degrada de manera lenta, no rápida. Entonces, si no se degrada, va yendo aumentando proteínas, hasta que llega un punto de que hacer muchas proteínas que van a haber gran cantidad de líquidos. Entonces, si me agarran gran cantidad de líquidos, va a producirse un edema, obviamente. Se va a producir un edema y es que se conoce aquí como el edema mix. El edema mix sería el hipotiroidismo. Y tenemos las afectaciones. Tenemos que también la absorción de la linfa. Esta es importante, ya que primero el sistema linfático juega un papel importante en el transporte de líquido de los tejidos. Ya sea si no hay una eliminación de un líquido, se acumula y lo que produce, lo hablamos. Edema o hidropesia. Edema prácticamente es la acumulación de líquido intersticial en los tejidos que luego se ven prominentes ya sea en miembros inferiores, depende del edema como tal. ¿Y por qué digo depende? Por su etiología. Hay edema generalizado, edema localizado. Edema generalizado prácticamente es una hinchazón que puede ser causada alrededor de cualquier parte del cuerpo, por una insuficiencia ya sea cardíaca, hepática, como lo mencioné, una nefropatía, que es un síndrome nefrótico que hablaremos más adelante. La etiología del edema, ya sea por un edema localizado, causas, puede ser trombosis venosa profunda, infección, angioedema. Los edemas pueden literalmente provenir de edemas preexistentes como tal. La etiología del edema localizado prácticamente es que sea una parte nomás sería del cuerpo. Por ejemplo, un miembro inferior puede darse y otro no. El grado del edema se debe a lo que sería palpar. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Si, digamos, yo tengo un edema en lo que sería la mano, yo palpo y si al momento que palpo la piel regresa en un periodo, digamos, de un minuto, si yo palpo regresa cerca de un minuto, es crítico. Mientras más rápido palpe, menos crítico porque hay menos cantidad de líquidos, pero si se demora más es porque hay mayor cantidad de líquido y es cuando se producen los edemas críticos. La fisiopatología del edema prácticamente es el resultado del mayor movimiento de líquido del espacio extravascular. El mecanismo se asocia con uno de los siguientes factores, que es aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar y la obstrucción del sistema linfático. Si yo tengo una obstrucción en los capilares, se acumula líquido. Si no llega el líquido a los capilares, se acumula líquido.
porque no hay suficiente presión para que el líquido vaya a los capilares y luego al extremo venoso. Entonces se acumulan y hay edemas. O sea, nuestro cuerpo está en una perfecta homeostasis que cualquier cosa, el cuerpo lo busca compensar, sí, pero en este caso no podría, porque se almacenarían los líquidos, como el líquido tisular como tal. Tengo las causas por medicamento. Esto prácticamente puede ser efectos secundarios de medicamentos, ya sean estrógenos, medicamentos esteroides o medicamentos antiinflamatorios no esteroides, y también por presión alta. Bueno, tenemos un ejemplo aquí, que tenemos la gabapentina. La gabapentina, ¿qué es lo que hace prácticamente? Esto se utiliza en pacientes geriátricos, siendo habitualmente indicada en el tratamiento del dolor neuropático. Cabe recalcar que los medicamentos, cuando pacientes sufren, enfermedades, son de doble filo. O bien te ayudan la enfermedad o te ayudan para la enfermedad, pero te producen edemas. Vamos a hablar ahora del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, que es prácticamente un trastorno de glomérulos, que son los glomérulos, conjuntos de vasos microscópicos en los regiones que tienen poros, a través de los cuales se filtra la sangre. Entonces, están haciendo la idea, si esos poros se tapan, edema. O sea, edema. Sería así de sencillo, edema. El que secreta cantidades excesivas de proteínas de orina. Miren, si se excretan grandes cantidades excesivas de proteínas, ¿qué pasa si no tengo proteínas en la presión oncótica? No hay, una atracción por parte de las proteínas y el agua se acumula, edema. Entonces puede ser causas: primario, secundario. Primario originado por riñones, dañar glomérulos, y secundario puede ser cuya causa puede ser muchos trastornos, que no el síndrome nefrótico necesariamente produce edema. Otros como el de insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Bueno, tenemos los síntomas que presentan una sensación general de enfermedad, malestar, inflamación de los párpados, se da la hinchazón de los tejidos y se da edema. Dolor abdominal, orina espumosa. Orina espumosa, ¿por qué? Porque se están excretando, el riñón que está excretando mayor cantidad de proteínas. Una epidemiología que está haciendo, se da en lo que son la niñez, en adolescentes, específicamente 16 años hacia abajo, de 1 a 3 casos de 100.000. Son muy irregulares, son muy inusuales, digamos, depende de la palabra. Bueno, los tratamientos dependen mucho. Por ejemplo, uno puede tener sistema nefrótico, pero también puede tener cáncer. Entonces, las quimioterapias pueden ayudar indirectamente a curar ese edema que tenga el sistema nefrótico y ayudar al cáncer. Eso depende mucho ya de la enfermedad que presente. La hipertensión arterial se trata generalmente con los diuréticos. Estos son prácticamente armas de doble filo, como pueden ayudarte para la presión, como también pueden producirte los llamados edemas. Por ejemplo, una evaluación de edema se da por una anamnesis y un examen físico. Una anamnesis, serie de preguntas de cómo llevar la localización, la duración del edema, ya sea la presencia, el grado del dolor y la molestia. Y un examen físico donde entra la temperatura, la hipersensibilidad, la palpitación y además la simetría o la región asimétrica en la que se encuentra ese edema como tal. Ahora, veremos unos tipos de edema y al final un caso clínico. En los tipos de edema tenemos un edema del corazón que se da cuando el corazón no es capaz de bombear la sangre de manera eficiente. Esto se puede represar en las venas, lo que produciría que pueda llegar a los pulmones, que las venas que llevan sangre a través de los pulmones se tapen. Y el líquido se es empujado hacia los alveolos, y entonces se producen los llamados edemas pulmonares, que son de dos tipos, ya sea cardiogénico o no cardiogénico. El hidrotórax o derrame pleural, esto prácticamente se da en lo que serían los pulmones. En los pulmones, cual la calcio renal pretural, veamos en un feto,
puede incluir que problemas genéricos, ya sea infecciones o malformaciones. Aquí, por ejemplo, si yo tengo una malformación de la caja torácica, puede comprometer o hacer un edema porque no tengo el espacio el espacio normal que necesitaría para que como tal líquido pleural esté normal. Y entonces se puede producir más y me compromete lo que sería el pulmón, no puedo respirar, no hay intercambio gaseoso y puedo entrar en un caso crítico y poder fallecer. El exudado y vasotrasludado, prácticamente, que son dos tipos del derrame pleural. Podemos decir que el derrame pleural, puede ser en parte por proteínas en suero mayor en el caso del exudado y menor en el caso del trasudado. Las diferencias son que uno es mayor, otro menor, menor, mayor. Sin embargo, enfocándonos en el edema como tal, ambos son críticos. La ascitis prácticamente se da en la cavidad peritoneal, una membrana que pasa cuando la gente tiene cáncer. Esta membrana del peritoneo, el peritoneo como tal, prácticamente, hace que se produzca más líquido en la cavidad peritoneal como tal y se forme también edema, una ascitis. Que hay ascitis tipo 1, 2 grado 1, 2 y 3. Ascitis es una que la puede detectar, ¿por qué? Por ultrasonido. Cuando es leve, la verdad, y un grado 2, que está prácticamente cuando ya se manifiesta prácticamente una distensión asimétrica del abdomen, perdón ahí la palabra, una ascitis importante, lo que sería la tensión en el grado 3, cuando ya se ve más prominente. Un derrame pericardio prácticamente es la afectación del líquido en el corazón y el pericardio como tal. El exceso de líquido presiona el corazón no puede enviar sangre, entonces me comprime el corazón. Si el corazón no puede enviar sangre, yo fallezco, yo muero. Entonces, edemas pueden ser muy críticos, la verdad. Pues estos pueden ser ya sea uno ligero, un moderado o un superior. Este es el exceso de líquido que se logra ver en la imagen. El exceso de líquido tengo el corazón. Si este líquido aumenta, el corazón se va contrayendo y si no puede hacer el bombeo, fallecemos. El linfedema prácticamente es la incitación de la acumulación de líquido en la cavidad abdominal que luego baja a los miembros inferiores y ya puede ser un edema localizado, un edema generalizado. Prácticamente aquí actúan los ganglios linfáticos, como los ganglios linfáticos funcionan como un drenaje de lavamanos, literal. Si el drenaje está tapado, el líquido no puede salir, el líquido se acumula y produce linfedemas. Linfedemas puede ser ya sea primario o secundario. Primario cuando se desarrolla de manera normal en el nacimiento y linfedema secundario que resulta en un daño del sistema linfático como tal. Puede también darse hidrocefalia. Sin hidrocefalia, el líquido cefalorraquídeo se encuentra normal dentro del cerebro, pero si yo tengo un paciente con hidrocefalia, que lo que se hace, el líquido cefalorraquídeo se va expandiendo y lo cual compromete las paredes de los lóbulos del corazón, los lóbulos del cerebro, los lóbulos del cerebro como tal. Entonces, literalmente el tema edema es muy extenso, pero a la vez muy interesante porque la acumulación de algo puede comprometerme todo el cuerpo. Nuestro cuerpo es tan perfecto que si hay algo que no es irregular, pasan cosas, infecciones, pero si todo está bien, literalmente estamos bien de salud. Nuestro cuerpo no hace este proceso solamente de intercambio gaseoso, inserción de alimentos cuando comemos, millones de cosas que pueden afectarse en cadena también. Vamos al caso clínico. El caso clínico es una mujer de 35 años que resulta por edematización progresiva de ambos miembros inferiores. Presenta edematización, que ya desde ahí tenemos edemas en los miembros inferiores. Bueno, además, 10 días antes del inicio de los edemas, el paciente había presentado una infección respiratoria de vías altas. En la exploración se objetivó una tensión arterial elevada. Tengo tensión arterial elevada. Tengo ya los edemas en lo que son los miembros inferiores.
Entonces, ¿qué es lo que aparece? Se hacen diversos exámenes, tras un examen en que sería en la parte del frotifarín, se hace el frotifarín, que es prácticamente como un palillo con algodón para tomar muestras, cual no sale con exactitud, pero bueno. En cambio, en el ASLO se encuentra elevado y aquí se diagnostica que el paciente tiene glomerulonefritis postreptocócica. ¿Qué prácticamente qué? ¿Qué es lo que es? Es prácticamente que el riñón procede inflamación de los glomérulos que hacen obstruir diversas venas, obstruir la salida de desechos, se van acumulando y se produce entonces la acumulación de líquido, ese edema como tal. La paciente fue tratada con dieta pobre en sal, con ARA2 y diuréticos. Los diuréticos recuerden que son de filo. Ya me puede ayudar con una presión, con un problema de este tipo, o también causarlo como tal. Soluciono otro, pero me da otro, o sea, me daría lo mismo. Pero sin embargo suele pasar en pacientes como otros no. Entonces esto sería todo, muchas gracias y bueno, espero les haya gustado el tema de lo que es edema, la verdad es un tema muy bonito.